Pues vamos a estar, son las 9:44 de la noche y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Hace poquito, en estos días, estuve compartiendo algo que el Señor me dio acerca de la voluntad secreta de Dios. Y algunos hermanos me aconsejaron que debía de predicarlo para que la iglesia lo escuche, y también muchos hermanos a través de las redes sociales, porque el Señor puede traer luz pues a vidas que necesitan la luz de la palabra de Dios. Amén. La voluntad secreta de Dios. Hoy he indagado un poquito más, ¿vale? Y bueno, el Señor me ha dado cosas un poquito más que son un lío, pero que aclaran más, ¿vale? Y ustedes lo van a ver el por qué digo esto. Deuteronomio 29:29, leemos en la Escritura este verso. Dice el Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos, para que cumpláis todas las palabras de esta ley. Lo repito: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas pertenecen a vosotros y a vuestros hijos, para que cumpláis todas las palabras de esta ley. Esta ley está hablando de la palabra de Dios. Entonces, lo que ahí el verso está diciendo es que hay, por lo menos en este capítulo o en este verso de Deuteronomio 29:29, que hay una voluntad revelada de Dios que está en la Escritura y otra voluntad secreta de Dios. Es decir, lo que Dios nos ha querido revelar está en su voluntad revelarlo, pero lo que no ha querido revelar está en su voluntad guardarlo en secreto. Por eso le llamo la voluntad secreta de Dios. Y vamos a entrar en algunas materias un poquito difíciles, pero van a ver cómo, si entienden lo que les digo, si lo captan, les va a hacer mucho bien. Si lo captan. Si no lo captan, es como que no han escuchado nada. Pero si lo llegan a captar, la mente les va a explotar, como me ha hecho hoy a mí el Señor, ¿vale? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos de especificar a qué clase de voluntad de Dios nos estamos refiriendo. En la Biblia nos vamos a encontrar con diferentes voluntades de la voluntad de Dios. Por ejemplo, está la voluntad decretiva o soberana. Es cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer y chimpún. Y nadie le puede decir a Dios ni pararle. Nadie, hermanos. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni el hombre, ni Satanás, nadie. Porque es Dios. Las hermanas cantaban que en el hueco de su mano caben todos los mares. No lo pensamos bien, pero tú sabes lo que es un mar y la profundidad. Tú sabes que el hombre todavía no ha llegado a la profundidad del mar, porque hay litros y litros y litros y litros y litros de agua. Dice que caben en el hueco de su mano todos. Qué grande tiene que ser Él. Entonces, cuando esta persona tan grande como Dios quiere hacer algo, porque quiere hacerlo, pues ¿quién se lo va a impedir? Nadie. Entonces está la voluntad decretiva de Dios, o la voluntad soberana. También está la voluntad moral. La voluntad moral son el carácter moral de Dios. ¿Dios qué es? Santo, justo, bueno. Bueno, ese carácter moral está revelado en los mandamientos. Por eso Dios le dijo al pueblo: sed santos porque yo soy santo. Y el pueblo dice: ¿y cómo me comporto para ser como tú? Entonces el Señor dijo: guarda mi ley. No matarás, no robarás, no adulterarás, no sacarás falso testimonio. Entonces, de esa manera tú eres santo como yo soy, la voluntad revelada de Dios. En la voluntad decretiva, Dios siempre hace lo que quiere
porque lo hace Él. La voluntad moral de Dios es como Dios es, pero ha dicho que el hombre debe de vivir ahí. Pero el hombre y la mujer ahí no vive. Siempre estamos quebrantando la ley de Dios. Está también la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Lo que Dios permite que una persona haga. Porque le ha dado libertad para que la persona haga ciertas cosas. Tu libertad, tu libre albedrío no es soberano. Tú no haces lo que quieres. Dios sí, tú no, ni yo. Yo menos. Está controlada por la soberanía de Dios. Porque está bajo la jurisprudencia de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer todo lo que queremos, pero Dios nos permite hacer ciertas cosas. Y la voluntad asociativa. La voluntad asociativa es cuando Dios quiere hacer algo a través de alguien. Y si ese alguien no está, bueno, pues el Señor tranquilamente dice, bueno, no va a ocurrir. Como por ejemplo cuando el Señor dijo, busqué un hombre que hiciera brecha entre mí y la tierra para que no lo destruyera y no lo hallé. Quiere decir que si lo hallara, el Señor perdonaría la tierra, pero no la perdonó porque no lo halló. ¿Te das cuenta? En este verso vemos como el Señor ha querido revelarnos mucho acerca de Él, y ese mucho pertenece a la voluntad revelada de Dios de Génesis, Apocalipsis. Entonces, meterte en la voluntad secreta es mejor que no te metas, porque si Dios ha querido callarse, entonces cállate tú. Dios ha querido revelarse, y eso está de Génesis, Apocalipsis. ¿Tú quieres conocer a Dios? Su carácter, sus principios, cómo Él actúa, cómo Él habla, cómo Él piensa. Lee de Génesis, Apocalipsis y vas a conocer al Dios que se ha querido revelar. Pero el verso habla de una voluntad secreta de Dios que Dios no ha querido revelar. Primero, porque no ha querido. Y segundo, porque yo creo que no entenderíamos las complejidades que hay en la voluntad secreta de Dios. Lo primero, que si nosotros nos fijáramos en la voluntad moral de Dios, solamente en su voluntad moral, sin hablar de las otras voluntades que yo he hablado, entonces estaríamos hablando de un Dios frustrado. ¿Por qué? Porque su voluntad moral es no matarás, no robarás, y eso siempre es quebrantado. El mundo está robando y matando. Entonces, si yo soy Dios y digo, no robarás, y todo el mundo está robando, están quebrantando mi ley, soy un Dios frustrado. Bueno, lo primero que te voy a decir es que Dios jamás está frustrado. Lo primero es que, aunque el hombre puede quebrantar la ley de Dios, ¿sabes por qué puede quebrantarla? ¿Por qué? ¿Porque tiene el libre albedrío el hombre? ¿O porque Dios ha permitido que lo haga? Eso entonces entra dentro de la voluntad permisiva, pero date cuenta que todavía está dentro de la voluntad de Dios, no está fuera. Es decir, Dios no quiere que el hombre robe, pero Dios le ha dado voluntad para que él obedezca o no obedezca dentro de su voluntad permisiva. Sigue estando dentro de su control. Además, está tan dentro de su control que cuando el hombre no obedece la ley moral, Dios ha preparado un día que juzgará a ese hombre y a esa mujer. Por lo tanto, no se sale del control de Dios ni siquiera en la voluntad permisiva, ni del control de Dios en el juicio que Dios va a tener con ese hombre, porque ese hombre y esa mujer se encontrarán con él cuando mueran, pero lo harán. Entonces no escapa del control del Dios todopoderoso y soberano. Este es el Dios de la Biblia. Me encanta pensar así de Él. No porque quiera yo pensar así de Él, es porque creo que la mejor manera de pensar bíblicamente, porque lo exalta y humilla al hombre. Pero para explicar el porqué de las cosas, el por qué ocurren muchas cosas, pues debemos de saber. Luis, ¿puedes mirar por qué está sonando lo del servicio? Creo que está sonando algo. Debemos de saber, o más bien de entender, por qué ocurren ciertas cosas que nosotros no queremos que ocurran. Eso es así, ¿verdad? ¿Han ocurrido ciertas cosas en tu vida que tú no quieres que ocurran? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo cuadramos esto? Estamos bajo un Dios todopoderoso, soberano, tiene muchas voluntades dentro de una voluntad perfecta, pero a pesar de ello, a los creyentes nos ocurren cosas que no queremos, que no deseamos que ocurran, pero ocurren. ¿Cómo explicar esto?
esto me voy a meter en un poquito lío, pero espero que dé luz a todo el que escuche en el nombre de Jesús. Nuestro Dios no solo es soberano, también es todopoderoso, justo, santo, omnisciente, fiel, bueno, omnipresente. Siendo omnisciente y sabiendo todo lo que ocurre, si Él solo desea que sus criaturas sean fieles y obedientes a Él, ¿por qué creó a Satanás sabiendo de antemano que Satanás se iba a rebelar contra Él? Muy buena pregunta. Y yo me voy a poner a hacer algo que no se ha hecho todavía en teología: responderla. Todos decimos, bueno, Satanás se rebeló porque como un ángel de Dios tenía libertad moral y libre albedrío para rebelarse. Y dado que Dios ha creado a sus criaturas libres y morales, ellos pueden rebelarse y obedecer. Satanás es un claro ejemplo de un ángel que decidió rebelarse, y Miguel es un claro ejemplo de un ángel que deseó obedecer a su creador. Miguel está donde está y Satanás está donde está, porque cada uno ha elegido hacer lo que ha querido, porque son seres racionales creados por Dios con libertad moral para obedecer o desobedecer. Hasta ahí todo es así, ¿sí o no? Y es una verdad como una catedral. Y esa es la respuesta que siempre se da. Pero yo he ido un poquito más para allá. Porque nosotros sabemos que Luzbel se rebeló contra Dios porque Dios lo hizo extremadamente hermoso y le dio una autoridad superior. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Ezequiel 28:13 dice el Señor: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era un ser creado por Él, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La pregunta es: ¿Satanás se rebeló contra Dios? Sí. ¿Por qué? Dice el profeta, el Señor a través del profeta: a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor. Es decir, si la causa de su hermosura fue su rebelión, ¿por qué le dio Dios tanta hermosura y no lo creó como otros ángeles con menos hermosura u autoridad, y así evitaría su rebelión? ¿Por qué no se reveló otro ángel y sí Luzbel? Porque otros ángeles no tenían la autoridad que Luzbel tenía. Ellos se miraban, veían que eran criaturas y adoraban al Creador. Pero Luzbel, al tener tanta autoridad, tanta belleza, él dijo: subiré y seré semejante a Él. Deseó ser semejante a Dios a causa de la grandeza que Dios le dio en la creación. De hecho, me acuerdo de muy jovencito leer en un comentario, no sé si de Matt Henry, no me acuerdo, que los 4 seres vivientes, los que aparecen en Apocalipsis, eso decía él, creo que fue ahí, como que uno era cabeza de león, el otro de águila, el otro de hombre, no recuerdo bien, como que Dios repartió la gloria entre 4, porque ya le dio a uno tanta gloria una vez que se rebeló y ya no podía darle a otro tanta gloria. Entonces, ¿te das cuenta? Repartió la gloria. Ahora la pregunta es: si tú sabes que Él se va a revelar por tanta gloria que le vas a dar, ¿no le puedes crear como otro ángel normal? ¿Sí o no?
Usted puede pensar, entonces Dios es culpable. Te pregunto a ti. ¿Es culpable Dios de haberte hecho libre para que usaras esa libertad para obedecerle y que no seas un robot y tú decides usarla para pecar? ¿Es culpable Dios? ¿Cuántos tienen de aquí libertad para obedecer y pecar? ¿Quién te ha dado esa libertad? ¿No es un buen regalo eso? ¿Y cómo la has usado tú y yo? Mal. ¿Querías tú que Dios te hiciera como un robot? ¿Sí o no? ¿Querías que te hiciera un agente moral libre? Sí, ¿verdad? Pero lo que Dios te dio para bien, nosotros le hemos usado para mal. Nota esta frase, nótala. Dios es el autor de tu existencia, no de tu pecado. Dios es el autor de tu existencia, no de tu pecado. Lo mismo ocurre con Satanás. Sabemos por nuestra propia creación que Dios nos creó por su amor. Nos creó libres, porque esa libertad es una de las mayores expresiones de crear seres libres como Él, para amar. Y eso hizo con Satanás. Pero todavía queda por responder ¿por qué le hizo tan bello si él sabía que esa belleza le iba a llevarle a rebelarse contra Dios? Te pregunto, ¿tú lo sabes? Yo no. ¿Qué te diría? ¿Que iba a responder esta pregunta? ¿Tan capaz me ves? Pues no la ha respondido mentes más brillantes. Yo, que no soy muy brillante, pues imagínate cómo lo voy a responder yo. Pero ahora vamos a la creación del hombre. Dios crea al hombre libre y moral, y Satanás está ahí para tentarle. Os pregunto, hoy voy con muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una persona creada justa y santa por Dios a la imagen de Dios pueda ser arrastrada por la tentación? Usted puede decir, por lo mismo, pastor, Dios le hizo libre y responsable, igual que a Luzbel. Y eso es verdad, totalmente cierto. Dios en su bondad le creó de la mejor manera, libre y moral. Pero mi pregunta es, si Dios es libre para crear y siendo santo creó un ser santo y justo, ¿qué porción de su santidad y justicia puso en el primer hombre para ser santo y justo y a la vez vulnerable a la tentación? Usted puede decir, pastor, por lo mismo, por la libertad moral y libre albedrío que Dios regaló al hombre, y yo digo, cierto. Pero escucha esto. Te recuerdo que en la resurrección y en la glorificación, cuando resucitemos, seremos tan perfectos y tan santos para nuestro Dios y tan semejantes en justicia y santidad al Hijo de Dios, que no habrá en nosotros ni el más mínimo deseo de rebelión. Dios se asegurará que no haya una segunda rebelión. Ahora, si el hombre en la redención, debido a la justicia y santidad con la que vivirán los salvos, no tendrán ni el más mínimo deseo de tentación ni de rebelión, ¿por qué no creó Dios a Adán con esa porción de santidad? Usted me puede decir, pastor, él no deseaba rebelarse, tenía un tentador. Es decir, Dios lo creó santo, pero la porción de esa santidad impartida no excluía a Adán de la caída. Usted puede decir, pero pastor, es que nosotros en el cielo no tendremos un tentador como Adán lo tuvo. Es verdad, es cierto. Pero yo te digo que aunque ni lo tuviéramos, caeríamos. Y tú me puedes decir, ¿y por qué, pastor? Porque Dios en la nueva creación nos imparte una justicia tan grande que ni más ni menos nos imparte la justicia del Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando seamos glorificados le veremos a Jesucristo tal y como Él es, porque seremos semejantes a Él.
Si Satanás no pudo con Cristo cuando estuvo en la tierra con un cuerpo semejante al pecado, ¿cómo le va a vencer ahora que tiene un cuerpo de glorificación? Esa justicia será impartida en nosotros. Si Satanás no tentara, tampoco caeríamos. Es decir, Satanás no estará en el cielo, no porque Dios diga, oh, como esté aquí, echa abajo el plan de mi redención. No, Él no puede cambiar los planes del Dios Todopoderoso. Él no estará allí porque en el pasado tomó una decisión mala y ahora Dios en el futuro lo ha metido en el lago de fuego, lejos de su presencia y la gloria de su poder. Bueno, si Dios llenara a sus hijos con un grado infinito de justicia y santidad en la redención, y no seremos capaces libremente de desobedecer jamás, ¿por qué creó a Adán con una porción muy grande, pero no exento de ser engañado? Si Dios lo va a hacer en la glorificación por causa de la redención, ¿por qué no lo hizo en la creación? ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Te has dado cuenta? No tengo respuestas a esas preguntas. Lo único que puedo decir, que Dios es santo. Satanás y Adán son responsables. Tú y yo somos pecadores. Pero sabiendo que la Biblia habla de una voluntad secreta, solo puedo decir que esas preguntas, esas respuestas a esas preguntas, solamente las tiene Dios. Y del lado de esta eternidad, Dios no nos ha querido revelar. Ahora bien, hemos entrado en profundidad, ¿verdad? Pues ahora vamos a entrar más, un poquito más. Sabiendo que en Dios hay una voluntad secreta, vamos a ver en la Biblia cómo esta funciona en la vida. Pues tú dices, bueno, es secreta, pastor, pero ¿cómo funciona en mi vida? Bueno, Hechos 4, 27, 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió contra Jesús? 4 grupos. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron contra Jesús. ¿Para qué? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mirad las implicaciones. Os pregunto, ¿pecaron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel por unirse contra el santo Hijo de Dios? Sí, totalmente. Se unieron contra un santo inocente. Sacaron falso testimonio contra él. Mintieron y lo mataron. ¿Qué dice la ley? No matarás, no mentirás y no sacarás falso testimonio. Eso es pecado, sí. La ley de Dios dice, no sacarás falso testimonio contra tu prójimo. También dice, no mentirás. Y también dice, no matarás. Por eso Pedro les acusa de ese terrible pecado. Hechos 3:13 dice, Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 3 pecados horribles a los ojos de Dios y más, porque se hicieron contra el santo Hijo de Dios. Ahora pregunto, ¿ellos fueron contra la ley de Dios? ¿La ley moral? ¿Sí o no? Sí. Fueron contra la ley, contra la voluntad revelada de Dios. Pero escucha esto, pero a pesar de que fueron contra la voluntad moral de Dios, ellos fueron a favor de la voluntad secreta de Dios. Por eso dice el verso, todo eso sucedió para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo determinó que sucediera.
Es decir, por un lado, la voluntad de Dios dice, no matarás. Pero Poncio Pilato, Herodes, el pueblo de Israel dice, vamos a matar a Jesús. Y Dios dice, sos pecado contra mí. Estáis mintiendo contra mi hijo. Le queréis llevar a la cruz. Le queréis matar. Estáis contra mi voluntad revelada. Pero lo que no sabéis es que estáis a favor de mi voluntad secreta, porque estáis haciendo lo que yo he determinado que sucediera, que mi hijo fuera a la cruz. Ahora bien, si decimos que Dios los obligó, pondríamos un pecado sobre Dios. Escucha esto, Dios no los obligó, ellos lo hicieron libremente. Pero esas acciones pecaminosas, el Dios soberano estaba usando esas acciones malas para hacer el bien más grande del universo, llevar a su hijo a la cruz para que muriera por los pecados, incluido aquellos que le estaban entregando. Voluntad secreta y revelada. Estaban yendo contra la voluntad secreta. Estaban yendo, contra la voluntad moral, la voluntad revelada. Pero por otra parte Dios estaba cumpliendo lo que había determinado. Estaban en contra de la voluntad revelada, pero a favor de la voluntad secreta de Dios. A lo que voy es que ellos, por una parte, estaban en contra de la voluntad moral de Dios, estaban pecando contra la ley de Dios, estaban quebrantando la voluntad moral de Dios cuando dijo al hombre, no matarás, no mentirás, no sacarás falso testimonio. Y por otra parte estaban colaborando con la voluntad secreta de llevar a su hijo a morir precisamente por esos pecados y poder abrir así la puerta de la salvación a pecadores para que por la gracia y la fe recibieran el perdón de sus pecados. Es decir, nota esto. Esto es lo que a mí me escribiendo. La muerte de Cristo por el lado humano es un asesinato. Por el lado divino es un sacrificio por los pecados. Por el lado humano eran los hombres rebelándose contra la voluntad moral de Dios. Y por el lado de Cristo era la obediencia de un hijo que se entregaba a la voluntad perfecta de su Padre. Los judíos le entregaron a los romanos a Pilato, Pilato a Herodes, Herodes a Pilato de nuevo y Pilatos a la cruz. Pero solo Dios pudo hacer de él una ofrenda por el pecado. Ellos pudieron clavarle los clavos y la lanza en el costado, pero solo Dios lo hizo pecado por nosotros. Y de todas esas malas acciones, Dios estaba llevando a cabo la acción más santa, justa y llena de amor de todas, de llevar a su hijo a la cruz, pues dice el texto, para que aconteciera todo cuanto tu mano antes había determinado que sucediera. ¿Qué implicaciones más impresionantes del Dios soberano? Pilato, tú vas a hacer lo que quieres. Herodes, tú vas a hacer lo que quieres. Los gentiles vais a hacer lo que queréis. El pueblo de Israel vais a hacer lo que queréis. Os he dado libertad para pecar contra mí, para obedecerme. Os vais a rebelar todos. Pero en mi voluntad secreta todo eso va a redundar para llevar a cabo lo que yo había determinado antes de la fundación del mundo. Que mi hijo fuera a la cruz a morir precisamente por vosotros. Os pregunto, si ellos colaboraron con la voluntad secreta de Dios, ¿eran inocentes? No, ellos se rebelaron contra la voluntad moral de Dios, ellos eran culpables. Porque la voluntad secreta tiene que ver con sus propósitos, no con su carácter revelado. Aunque en esos propósitos Él no contradice su carácter. Es decir, son propósitos ocultos que puede incluso usar el pecado del hombre para llevar a cabo su plan, pero en ese transcurso no contradice su plan revelado de que Él es santo, justo y bueno. Yo no sé si llegáis a entender esto. Ahora bien, y esto es impresionante, por eso Dios puede hacer libre a Satanás y a Adán para que le sirvan, aunque Él sepa que ellos se van a rebelar y que esa libre rebelión de parte de ellos forme parte de la voluntad secreta para llevar a cabo un plan de revelar más su amor, su justicia, su gracia en la cruz al entregar a su hijo y acabar con la rebelión para siempre en un universo sin pecado para toda la eternidad. ¿Por qué le dio libertad? Bueno, en cierta manera ha respondido. Le dio libertad para que le obedeciera a Satanás y a Adán.
Si se rebelan iba contra la voluntad moral, sí, pero formaba parte de la voluntad secreta. ¿Les obligó Dios a rebelarse? No. ¿Quería Dios que se rebelara? No. Pero sabiendo que se iban a rebelar, Dios tenía un plan secreto de enviar a su Hijo a la cruz por los pecados de los hombres y eliminar la rebelión en la creación posterior del futuro para que no hubiera más rebelión en su universo. Estamos volando demasiado alto. Lo repito esto, por eso Dios puede hacer libre a Satanás y a Adán para que le sirvan, aunque Él sepa que ellos se van a rebelar y que esa libre rebelión de parte de ellos no los obligó Dios, no lo decretó Dios, no los predestinó Dios. Esa libre rebelión de parte de ellos forme parte de la voluntad secreta para llevar a cabo un plan de revelar más su amor, su justicia, su gracia en la cruz al entregar a su Hijo y acabar con la rebelión para siempre en un universo sin pecado para toda la eternidad. Este es el Dios soberano. Ahora bien, tú puedes decir, pero pastor, hay mucho pecado en la vida. ¿Dios siempre va a cumplir sus propósitos? Sí. El consejo de Jehová permanecerá. Y con esto termino. Te voy a contar una historia de hombres que pecaron, que fueron en contra de la voluntad revelada de Dios, pero a favor de la voluntad secreta, para que Dios cumpliera su plan. Tú date cuenta que el plan de Dios siempre es bueno, ¿eh? Resulta que José tiene 2 sueños. En uno de ellos ve 11 gavillas que se inclinan ante él. Se lo cuenta a sus hermanos y sus hermanos cogen envidia. Os pregunto, ¿puso Dios la envidia en los hermanos de José? No, porque eso echaría una sombra sobre la integridad del Creador. La envidia salió de ellos. Envidiaron a José. Y dice la Biblia que lo vendieron. Os pregunto, ¿estaban en contra de la voluntad moral de Dios? Sí, porque Dios no quiere que eso se haga. Os pregunto también, ¿estaban a favor de la voluntad secreta? También, porque Dios quería llevar a José a Egipto. Entonces estaban en contra de la voluntad revelada, pero a favor de la voluntad secreta. Si estuvieran a favor de la voluntad revelada, obedecerían a Dios, porque tiene que ver con el carácter de Dios, los mandamientos y el hombre obedeciendo. Pero no estaban a favor de la voluntad revelada, que son los mandamientos, sino a favor de la voluntad secreta. Ellos no lo sabían, pero Dios en sus pecados y por medio de ellos iba a cumplir su plan. ¿Y qué ha visto José? 11 gavillas que se inclinan ante él. ¿Qué le pasa a José? Que llega a Egipto, en casa de Potifar, y allí la mujer se fija en él. Hay tentación y José se mantiene íntegro. Y ella dice de que él ha querido deshonrarla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el marido de esta mujer mala mete a José en la cárcel. Vamos a ver, ¿qué le mostró Dios? 11 gavillas que se inclinan ante él. ¿Le ha mostrado Dios que le van a vender sus hermanos? No. ¿Le ha mostrado Dios que le van a sacar un falso testimonio? No. ¿Le ha mostrado Dios que lo van a meter en la cárcel? No. Pero él solamente tiene una palabra de Dios: 11 gavillas se inclinan ante ti. Y él entendió la revelación. Y su padre también, porque cuando le contó el sueño a su padre, dijo: he visto 11 estrellas, el sol y la luna, que se inclinan ante mí. Y dice Jacob: ¿qué estás diciendo? ¿Que yo, tu madre y tus hermanos nos inclinamos? O sea, entendieron, el sueño era muy fácil: os vais a inclinar ante mí. En la cárcel, la Biblia dice que meten al copero y al panadero, pero años después, él está en una cárcel metido. Ellos tienen un sueño cada uno y José les da la interpretación. La interpretación es que el copero le da la copa en mano de Faraón y el panadero le quitan la cabeza. 3 días después se cumple el sueño, tal y como dijo José. Le quitan a uno la cabeza y el otro es restituido en su puesto.
Luego Faraón tiene otro sueño, pasado 2 años, y ve 7 vacas gordas y flacas. Las 7 vacas flacas se comen a las gordas, pero no engordan. Y ve 7 espigas buenas, con fruto, que se comen a 7 espigas malas, pero tampoco florecen las malas a pesar de comerse a las buenas. Entonces este copero se acuerda de José. Lo sacan de la cárcel y este le da la interpretación. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. ¿Por qué no engordaban las 7 vacas flacas después de comerse a las gordas? Dijo José, porque el tiempo del hambre será tan grande que será olvidado el tiempo del bien. Es decir, será peor el tiempo del hambre que el tiempo de la abundancia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice Faraón. Dice José, muy fácil. Recoge todo el trigo que puedas en el tiempo bueno para que cuando venga el tiempo malo tengas para dar de comer y comer. Muy bien, dice Faraón. ¿Y quién hay hombre tan sabio en mi reino que tú, que sobre ti está el espíritu de los dioses? Le ponen un anillo, una corona, le cambian de nombre, Zamna-Panea. Y Faraón solo es mayor que él cuando se sienta en el trono. Si Faraón se levanta, Zamna-Panea y él son iguales. Los 7 años de abundancia, todos comen, todos disfrutan, todos engordan. Pero vienen 7 años de escasez. Y cuando vienen esos 7 años profundos, dice Jacob a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando aquí? ¿No tenéis para comer? No, yo he escuchado que en Egipto hay pan. Se van allí y cuando llegan, se arrodillan delante de él. ¿Qué vio José? 11 gavillas que se inclinan ante él. ¿Cuántos hermanos tiene José? 11. ¿Pero cuántos se arrodillan en ese momento? 10. ¿Por qué 10? Porque el pequeño está en su casa. De hecho, José les dice, ustedes son espías. Judá dice, no, nosotros somos gente honrada, somos 11 hermanos, hijos todos de un mismo padre. José dice, ustedes son espías. Judá dice, ¿por qué dice eso, mi señor? Porque usted ha dicho que son 11 y yo he contado 10. Dice, no, es que el menor está en casa con mi padre. ¿Cómo se llama ese? Simeón, meterle en la cárcel. Y hasta que no vengáis con el pequeño, ustedes son espías. Comen un poco, se van donde Jacob, le cuentan lo sucedido y Jacob no quiere soltar al pequeño porque ya perdió a José. Pero como el hambre es muy grande, dice Jacob, Benjamín, te tienes que ir. Se va. Benjamín era hermano de padre y de madre, los demás eran hermanos de padre. No había visto a su hermano crecer porque los otros lo habían vendido. Y por primera vez después de 17 o 18 años ve a su hermano pequeño. Cuando le ve, sale llorando, pero cuando ellos se acercan, ¿sabe lo que hacen? Se arrodillan. ¿Qué vio José? 11 gavillas que se inclinaban ante él. ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía 11 y ahora se arrodillan, el pequeño. Pero no se cumple el sueño todavía, porque Simeón estaba en la cárcel. Se arrodillaron 10 de nuevo. Benjamín sustituyó a Simeón. No se cumple. Pero cuando sacan a Simeón, les pone de comer José a todos. Y cuando les pone de comer, les dice, marcharos. Y le dice a un criado suyo, mete la copa de plata donde yo bebo vino en el costal del pequeño. Y diles que me han robado. Cuando se va, el criado va corriendo y le dice, ladrones. Judá le dice, ¿por qué dice eso, mi señor? Porque mi amo les trató muy bien y ustedes le han devuelto mal por bien. No les dio de comer, no les atendió bien. ¿Por qué le robaron la copa de plata? Entonces dice Judá, quien tenga la copa de plata se queda esclavo para siempre. En ese momento el criado dice, tu palabra es ley. Y dice Judá, tirad los costales. Y cuando tiran los costales, todos tienen trigo. Pero cuando Benjamín abre el costal y lo tira, ¿sabes qué sale en medio del costal? La copa. Y cuando sale la copa, el criado le dice, tu palabra es ley, ustedes se pueden marchar, este se queda conmigo. ¿Por qué José hizo eso? José hizo todo esto para ver si ahora venían acompañando a su hermano. Porque como lo habían tratado tan mal a él cuando era pequeño, él pensaba, ¿habrán hecho eso con mi hermano también? ¿Le dejarán ahora solo para que sea esclavo con un desconocido en un país desconocido? Pero se llevó un chasco José porque sus hermanos habían cambiado. Cuando todos vinieron, José esperaba a Benjamín y al criado.
Pero detrás de Benjamín estaba Judá, Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí. Allí venían los 10 aparte de Benjamín. Y cuando vinieron, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando vienen se arrodillan. Y cuando se arrodillan, ¿cuántos eran ahora? 11. Entonces dice la Biblia, entonces José se acordó del sueño. 11 gavillas que se inclinan ante él. Es decir, en medio de la envidia de los hermanos, la entrega de los hermanos, yendo en contra de la voluntad moral de Dios, el falso testimonio de la mujer, la tentación de ella y su posterior acusación falsa, la cárcel siendo inocente, aunque todo eso iba en contra de la voluntad moral de Dios, estaba a favor de la voluntad secreta, porque Dios estaba preparando a José para ser un líder excelente, gobernar desde Egipto todas las naciones, y sus hermanos se inclinaron cumpliendo lo que el Dios soberano le había dicho cuando era un niño. 11 gavillas se inclinarán ante ti, porque el Dios soberano lo ha dicho y el Dios soberano lo hará. Y lo hizo, a pesar de que había múltiples acciones libres de muchos hombres. ¿A qué concluyo? Que te quedes con la voluntad revelada de Dios. Cumple su palabra. Sé fiel. Búscale. Ámale. Haz lo que Él te ha dicho que hagas. Y cuando pase algo en tu vida que no entiendas, que no comprendas, no sé de qué manera puede formar parte de la voluntad secreta de Dios para sus buenos propósitos, las cosas malas que nos suceden, no lo sé. Pero si pudo hacerlo con la mayor rebelión del primer ángel, y si pudo hacerlo con el pecado más grande del primer hombre, ¿no va a poder hacerlo con una situación mala tuya? O sea, la rebelión del primer ángel, que luego se ha convertido en Satanás, que no se quiere arrepentir, que odia a Dios y que no hay vuelta atrás, forma parte no de la voluntad moral, porque Dios no quería que se revelara, sino que forma parte de la voluntad secreta, la rebelión de Él, para Dios sacar el mayor bien para sus hijos. Si eso, que es lo más negro y oscuro, estaba dentro y controlado por el Dios soberano a favor, y iba a sacar cosas buenas de eso malo, ¿no va a formar o va a perder Dios en alguna situación que tú tengas? Por muy mala que sea, ¿se le va a escapar al Dios soberano? Ahora, cuando ocurre algo, ¿sabes tú el por qué? ¿Conoces tú las causas y el proceso? Pero sí sabes el origen. ¿Quién lo ha permitido? ¿De dónde viene? ¿En quién estás confiado? En Él. Si nosotros conociéramos en el pueblo un hombre muy justo, muy justo, muy justo, muy justo, el hombre más justo del pueblo, y de pronto te dicen, el hombre fulano de tal, que tiene una justicia muy grande, ha castigado a su hijo sin salir a la calle 3 días. ¿Sabe lo que diría usted? Yo no sé lo que habrá hecho, pero si viene de él, es justo, porque yo conozco a ese hombre. Yo no puedo conocer todo lo que ocurre en nuestra vida. ¿Por qué perdemos a seres queridos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué ocurren ciertas cosas? No lo sé. Pero yo sé que estoy bajo el poder de un Dios todopoderoso y soberano, que a pesar de que mis acciones van a tener resultados porque me ha dado libertad, aún así hay una voluntad secreta que no contradice la voluntad revelada y que trabaja a favor de sus hijos para sacar el mayor bien de ellos y para su gloria.
Y en esa voluntad secreta a veces ha permitido cosas que tú no quisieras que pasaran, pero que era la única manera por la que Dios pudiera salvar. Y solamente lo sabía Él. Entonces, ¿qué nos queda? Confiar en el carácter revelado de Dios. ¿Sabe lo que Dios ha dicho de Él? Yo soy bueno. ¿Tú crees que Dios es bueno? Salmo 119, 68, bueno eres tú y bienhechor. Salmo 73, 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Salmo 145, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias son sobre todas sus obras. Pregunto, ¿Él es justo? Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Salmo 37:28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Creéis que Dios es amor? Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 14:16, Juan 14:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Tú crees que Él es santo? Lucas 1:49, ¿sabes cómo oró María, la madre del santo? Dijo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Juan 17:11, Jesús orando dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. ¿Dios es sabio? ¿Crees que Dios es sabio? Primera de Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria para siempre. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios. Y mira mira aquí su soberanía, mira Job 12, del 13 al 25. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y atontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tiendas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Si Él es santo, si Él es bueno, si Él es poderoso, si Él es sabio, si Él es amor, si Él es justo, no busques en su voluntad secreta, quédate con su voluntad revelada. Confía completamente en tu Dios, eternamente y para siempre. Y haz esto que Él te ha dicho, que Él sí lo ha revelado y quiere que lo hagas. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Haz esto y lo demás déjaselo a los sabios, buenos y eternos propósitos de Dios. Apláudele fuerte al Señor, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra tan profunda que ha hablado a nuestra vida.
Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por este bien que tú nos has revelado, que tu grandeza sobrepasa nuestros límites, que no podemos abarcar y entenderte. Eres más grande que nuestra imaginación. No podemos imaginar ni siquiera uno de tus propósitos y llevarlos a la perfección, al infinito. No podemos. Señor, nos superas. Tu poder, tu sabiduría, tu grandeza, el libre albedrío que tú le has dado incluso al hombre, tus propósitos, la muerte de tu Hijo, la cruz, la sangre, el reino, la eternidad, el lago de fuego, el cielo, todo nos supera. Tú eres Dios Todopoderoso. Vamos a descansar en lo revelado de ti, nos vamos a santificar y vamos a buscar el reino de Dios y la forma de vivir en él. Y lo demás lo vamos a dejar en tus sabios consejos, en tus sabios propósitos, en todo lo que tú has determinado hacer, porque nada parará tu propósito. El consejo de Jehová permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Jehová. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Apláudele fuerte al Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Os ha hecho bien esta palabra? Amén. ¿Os ha aclarado cosas? Es decir, nota esto que te voy a decir. En la no respuesta hemos hallado respuestas. Porque no os he dicho el por qué Dios al final hizo eso. Porque no lo sé. Pero en la no respuesta hemos hallado respuestas, porque si Dios ha querido callar, si ha querido revelar que Él es fiel, solamente te dice: confía en el silencio de mi fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Espero que el Señor lleve esta palabra a mucha gente, porque es muy profunda y a la vez es muy sencilla, y la no respuesta responde mucho. ¿No estás orgulloso de tener este Dios?